Bien, ya estamos de regreso con ustedes aquí en Revista 110 y comenzamos tempranito recibiendo al doctor Julio Jacín y también al ingeniero José Israel Cuello, quienes están ya con nosotros, doctor. Bien, buenos días, José. ¿Cómo andas? Aló. Quítele el mute al canal, ok, para que lo oiga. ¿Bien? El mute de Carivisión, tenemos que quitarlo, ok. Sí, bien. Bien, está el ingeniero Él está Cuello. con nosotros ya. Bien, hoy nos escucha, ¿verdad? Ya está. Ya, sí, Bien. le escucha. Buen día, José Israel, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Buenos días a todos. Bien. A los que nos escuchan. Tenemos, hay un tema que quiero tratar contigo y es algo de un amigo común que está obligado a echar un pleito porque hay una situación en el este de que aquí tenemos una isla. Esta isla, como es natural, tiene la necesidad de tener una buena comunicación aérea. El mérito que tiene Frank Rainieri con haber construido un pedazo de República Dominicana diferente, eso no está en discusión, pero los intereses son intereses y hay personas que dijeron ayer, ese problema es un problema de intereses y no nos vamos a meter, pero en el caso de Frank Rainieri y el aeropuerto hay alguna cosa. Primero, tenemos en un área relativamente pequeña el aeropuerto militar de la Fuerza Aérea Dominicana que está a 1 minuto de vuelo de las Américas. Tenemos las Américas que está a 10 minutos de la Romana. Tenemos Romana que está a 2 o 3 minutos de Punta Cana. Y ahora vamos a tener a un nuevo aeropuerto que estaría a 3 minutos de vuelo y a 30 minutos de carretera de Punta Cana, que es un aeropuerto que ha inyectado mucha riqueza y mucho aporte al país. Sin embargo, Punta Cana no es un proyecto turístico solamente, es un negocio de un aeropuerto internacional y es un negocio inmobiliario. Cuando se decidió hacerle una torre, hacer torres en el área de Punta Cana, autorizaron torres, eso hizo que el negocio inmobiliario disminuya. Ahora autorizando un aeropuerto en una zona en el que van a haber muchas más habitaciones que en el área de Punta Cana, va a ser un golpe que obligaría a Frank a hacer algo que él dejó de hacer hace muchos años, que es pelear. Tuvo que hacer Punta Cana peleando y va a tener ahora, después de 30 años, de Jorge Blanco ya deben pasar a 30 años, tiene que volver a pelear porque está obligado a desaparecer. Como tú conoces el problema, quisiera oír qué solución habría, que la más sencilla es esperar 2 semanas y que el gobierno nuevo revoque eso. Pero, eso no se trata de difamar y de decir que Danilo es socio de Jasuri. Eso no es tan sencillo. Y que Danilo es socio de Peralta. Y que Peralta y Danilo son socios de Jasuri. Eso es algo más. Realmente, cuando surge un pleito así, en el que nosotros no estamos, ¿cuál sería lo más sensato? Si se analiza el sistema aeroportuario dominicano un poco más extensamente, llegamos a Barahona y a la zona de Samaná, nos daremos cuenta cuántas impertinencias se han hecho en eso de las concesiones de los aeropuertos y cuántos aciertos se han tenido en otros sentidos. El aeropuerto de Santiago es virtuoso porque acerca a la zona de más habitantes que usan ese sistema de transporte el aeropuerto. Sin embargo,
está inmerso prácticamente en la misma ciudad y se hizo a costa del de Puerto Plata, que sobrevivía penosamente con la clientela que hoy atiende Santiago. El de Barahona está sin uso y en Samaná tengo entendido que hay dos que no se usan. Así no avanza un país a base de codazos. Si el sistema aeroportuario dominicano está bien servido por Punta Cana, no hay nada que agregar, sencillamente entender que eso es una impertinencia de fin de campaña en que se favorecen los requerimientos de un amigo a cambio de sembrar palos en los pies de otro, que también es amigo. Porque no se puede ser enemigo de Frank Rainieri en este país y decir que se es amigo del turismo. Cuando ahí no había puesto los pies el ser humano todavía, Frank hizo de eso un portento de desarrollo, a lo cual se acogieron otros con ventajas ya acumuladas y Frank tendrá para siempre un vecino difícil. Eso es lamentablemente la realidad. Tendrá un vecino complicado, difícil de discutir. Esa es la característica con que se ha manejado eso siempre. Gente exitosa, trabajadora también. Hijo de un padre que nunca hubiera dado codazos de esa naturaleza porque tenía otro temperamento. Y amigos nuestros también, pero que no lo quisiéramos tener de vecino nunca. Esa es la realidad. Pero Frank sabe tener vecinos así. Ese conflicto tiene unos días para revertirse en alguna medida, porque es un exceso de poder haber hecho una concesión de esa naturaleza sin los requisitos que demandan esas concesiones. Sencillamente eso, la nocturnidad no es buena consejera en los cambios de gobierno. Da lugar a resentimientos mayores porque es un uso de poder excesivo. El presidente Medina inaugura hoy la planta de Punta Catalina con mucho esfuerzo. Y vamos a ver cuál es el destino de un proyecto que ha costado tanto, que ha tenido tantos avatares y tantas complicaciones. La República Dominicana está obligada a definir en un plan a largo plazo cuáles son sus perspectivas en el desarrollo del sistema energético. Ahora se le rinde mucho culto al gas natural. Y hay gente que precipita criterios acerca de convertir a Punta Catalina a gas natural. Y realmente ese no es un tema de discusión en la calle. Ese es un tema de estudio y de análisis a muy largo plazo. A ver si el país orienta su futuro con los recursos que tiene realmente y que son explotables. El eje de la producción energética dominicana tiene que concentrarse en la energía natural que tenemos, en el viento y el sol. Solo con un fragmento del lago Enriquillo que se cubra de paneles, el país tiene para producir energía y exportar aquí favorablemente. Naturalmente eso conlleva nuevas líneas de transmisión y el desarrollo de un potencial en la energía del hidrógeno, que es probablemente el destino del país, pero no se puede dar mucho tumbo. En realidad, Punta Catalina es un tumbo que está produciendo, que va a generar, que es mejor que lo otro. Claro, todo eso es bien, pero tiene problemas ambientales ya complicados. Tuvo un alto costo más allá de lo que se presupuestó y fuera de cualquier criterio de crecimiento del costo. Y ahora tiene un mal momento para colocarse en el mercado internacional. Ese es el tema alrededor de esas cosas.
hay que felicitar al presidente Medina porque antes de ahí se pudo inaugurar Punta Catalina, pero el país ha pagado y va a pagar un costo mucho más del que debió tener esa producción energética, que no correspondía al Estado hacerla y que él la asumió con un criterio realmente que contradice todo aquello que se estableció cuando en gobiernos del PLD mismo se estableció la privatización de la producción energética, que ha tenido como consecuencia que las ganancias las tiene el sector privado que genera y las pérdidas las paga el gobierno a través de una distribución a la cual no se ha atendido. Ese es el esquema general de la producción energética y la comercialización energética en el país. El gobierno se garantizó, y es un atributo del PLD como gobernante, el gobierno se garantizó las pérdidas y le garantizó las ganancias a la generación privada. Hay otro tema importante, a los triunfadores es difícil darle consejo, pero ellos están en el momento alto de su triunfo. Pero tengo entendido que al viejo parque del zoológico de Santo Domingo, al nuevo parque en el viejo zoológico de Santo Domingo, no había que ponerle la mano. Ese era un monumento al triunfo de la clase media en el seno de un PRM que definía una nueva orientación para lo que antes fue PRD. Ahí cristalizó el dominio del PRD sobre la clase media capitaleña, que a veces se le escapaba de las manos en la definición de las tajadas del poder. ¿Por qué había que tocar ese parque cuando hay tantos espacios, propiedad del ayuntamiento, jurídicamente hablando, abandonado? Hay que recordar que en todo proyecto de desarrollo urbanístico que se somete a la consideración del ayuntamiento para su aprobación, hay que dejar una zona de tierra para un área verde. Esas zonas han sido abandonadas por el ayuntamiento de manera metódica. Y en esas zonas, que en cada urbanización hecha en Santo Domingo en los últimos 50 o 60 años, debió estar reservada, y donde no se reservó o se utilizó para otros fines posteriormente, hay una posibilidad de litigio ganancioso. En esas zonas hay mucho donde hacer política para fines de consolidación de un triunfo merecido, porque los votos hablaron y hablaron bien, hablaron correctamente. ¿Tú me oyes? Y lo que parecía una ñoñería para el mismo sector que una vez le dio ese poder al PRD modificado, que ahora le ha permitido llegar al poder. No, sencillamente no había que tocarlo, dejarlo que lo disfrutaran, que se consolidara ese liderazgo. Bien, pero José. si uno va, por ejemplo, a Los Prados, ¿qué zona? Escúchame un momentito. José Israel, ¿tú me oyes? Sí, sí, sí. Mira, quería pedirte un favor. ¿Tú conoces el proyecto original por el cual de las isletas que estaban ya violadas porque la convirtieron el bambú de las jaulas de los leones? ¿Tú recuerdas que era que estaban los leones, los felinos del antiguo zoológico, y que la habían convertido en parqueo? Unos cuantos bambúes se llevaron para ser sustituidos, pero tú conoces el proyecto que el ayuntamiento está dispuesto a hacer. Yo no estoy hablando de la calidad del proyecto, puede ser el mejor proyecto del mundo. Estoy hablando de la pertinencia forma política de hacer eso ahora. Ya está bien. Señor, si usted va a Los Prados y coge el pedazo de solar que queda del atropello que se hizo en Los Prados con una zona verde inmensa que se dejó para ellos, ahí hicieron una clínica, hicieron un disparate. Bueno, no es hacer conflicto con la clínica, sino salvar la mitad del solar que queda vivo todavía y comenzar a empujar la clínica. Si usted va ahí, usted gana más políticamente. No se puede hacer política con ese parque es un triunfo ya, un monumento. Después que usted haga 10 parques, inaugure 10 parques, usted puede tocar ese si le da la gana de añoñarle un chin.
Pero eso políticamente no tiene sentido. Y no me vengan a hablar de urbanismo y de criterios urbanísticos, porque ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es hacer política. Estamos en una transición de poder y no se puede estar tocando a las bases del poder. Porque ahí fue que Roberto Salcedo perdió la simpatía que tenía en el país. Con las luces. Cuando manejó mal ese parque. Y le metió bachata a la clase media casi alta ya, por lo menos alta en la torre. El anfiteatro que había. Le metió bachata los sábados para mortificar y siguió mortificando. Y ahí se perdió, ahí perdió. Todavía Leonel Fernández pregunta, ¿cómo perdió Roberto en esta ocasión? Perdió por meter bachata donde no se va a ir a bachata. Sencillamente. Pero entonces ahora vienen, antes de que se complete la transferencia del poder, a hacer cosas que no vienen al caso. Bien. Yo no conozco el proyecto, no dudo que sea bueno. Pero sí, ya entendí. José. Como no era pertinente la concesión a los azules, no era pertinente, había que quitarse eso de arriba. Bien. Y hace daño a Danilo haber tomado esa decisión. Estamos claros. Es un hombre con futuro. El que pasa por el poder siempre tiene futuro. Dos temas que quisiera que no se dejen de tratar. Y es uno, ya tú y yo, en todos estos años, que ya son muchos, que hemos estado hablando cosas por televisión, hemos dicho que parece que en el mundo hay seguidillas de gobernantes. Y eso se ha dicho aquí, si no se ha dicho 100, creo que se ha dicho 200 veces, de que cuando hay un estilo de gobierno, como que eso se generaliza. Y eso no es nuevo. Eso desde con las monarquías, eran monarquías en todas partes. Monarquías constitucionales eran en otras partes. Dictadores de grandes países eran en otra época. Dictadores en América Latina fue otra época. Intelectuales al poder, otra época. Gente torpe en el poder, otra época. Estamos en una época, José, medio rara, y es que sin que sea en América Latina o en Europa, tú te encuentras unos gobernantes atípicos que esporádicamente mencionamos aquí, como son Donald Trump, el extraño ese de nieto de Kim Il-sung, el extrañísimo de Filipinas, López Obrador, que vive obrando obras buenas, Bolsonaro, Maduro y ahora hasta un ex rey, el de España. Realmente, independientemente de cada cosa que vamos a hablar de cada uno, o por lo menos de Donald Trump y de López Obrador, que son los dos países más grandes de América, México, o dos de los 4 más grandes, México y Estados Unidos. ¿Cómo llegan al poder? Ayer hablábamos si es un establishment o si allá también hay una lotería que cualquier persona llega al poder, como Donald Trump, López Obrador, y el país lo elige y después tiene que embrujarse con sus cosas. Eso se produce en ciclos de decadencia política. Berlusconi no gobernó como un monarca en Italia. Hitler no se tomó Alemania y condujo al mundo a un holocausto terrible, siendo un hombre prácticamente sin criterios sólidos de la vida política y de la potencialidad de su propio país, de las limitaciones además. Sencillamente no entendió hasta dónde le llegaba el botón de la correa y pretendió extender el poder de Alemania hasta los Urales y dominar prácticamente toda Europa. ¿Eso era posible? No era posible. No era posible. Está siendo posible ahora con otros criterios, pero más armónicos, con respecto a la soberanía de otros países. De manera que esos locos que aparecen periódicamente, sencillamente hay que tenerlos como tales y estar alerta frente a ellos. Sí, pero pusiste un buen ejemplo. Hitler y la señora esta, que sí es un producto de un buen gobierno, es decir,
esa señora, a pesar de que era alemana oriental, de Alemania Oriental, tenía capacidades que los occidentales les reconocieron y votaron por ella. Y es una mujer que tú puedes o no estar de acuerdo, pero quizás sea una persona capacitada para el cargo. Pero ¿cómo llega Hitler o cómo llega Trujillo, verdad? Y de buenas a primeras tú tienes un rey con una capacidad intelectual o política también. Y es que los pueblos que lo hacen así. Mira, el caso de España es un caso de una revalidación de la monarquía como una decisión de la dictadura para la transición necesaria. Es Franco quien decide, quien tiene la visión de que es necesaria de nuevo la monarquía. Pero hay que decir que las dos repúblicas españolas han surgido de la debilidad de la monarquía, no tanto de la fortaleza de los criterios republicanos, como de esa debilidad intrínseca de una oligarquía, de una monarquía que llegó hasta la deformación física de sus componentes. ¿Cómo? ¿La qué? ¿O no parecían idiotas los reyes españoles? Sí, José, pero en un momento en que las monarquías desaparecían y que solamente quedaba en Suecia, en Noruega y España, y en Inglaterra, Franco se inventa esto y parece que va a comenzar con el rey de España y va a terminar con él mismo. Es decir, metieron el hijo, pero parece que el hijo no va a poder salvar la monarquía y va a ser una monarquía de un solo rey. Mira, ya hay dos, ya van dos. Y el hijo tiene todavía la oportunidad, pero es muy difícil que lo haga, sencillamente de entregar a los tribunales a su papá. Porque el que viola la ley, no importa que haya sido rey, y peor si ha sido rey, debe ser víctima de la ley. Usted es un ladrón, sencillamente. Usted es un prevaricador, usted se benefició personalmente de su dominio. De manera que eso es muy sencillo, pero es difícil que un hijo le diga a los tribunales, cójanlo porque yo no puedo proteger esa violación de principios fundamentales. Pero hay que recordar el último colapso de la monarquía española. Se produjo una votación de carácter municipal y los partidos republicanos, le hace desde el comunismo hasta los republicanos convencionales y el anarquismo y todas esas variantes del republicanismo de la época, sumaron mayoría. Y el rey, un vago, como todos los reyes del mundo, el rey sencillamente dijo, aquí hay un criterio republicano, yo me voy. O sea, ni siquiera se tumbó la monarquía, se cayó. Eso debió respetarse. El hecho de que el propio monarca entendiera que había que organizar un régimen republicano. Bueno, cuando el régimen de Franco se estabiliza después de la Segunda Guerra Mundial y comienza el crecimiento económico de España, ya en la paz, la inquietud en todas partes era válida. ¿Cuál es el futuro de España? Franco ha llegado a consolidar el poder, eliminó a los generales más ambiciosos a su sombra y los comenzó a eliminar en la propia guerra. Muchos accidentes de avioncitos que no son coincidencia en la historia, particularmente el de Mola, que fue la gran capacidad en la península para el éxito del golpe. Bien, pero Franco llegó a cristalizar su poder en el crecimiento económico después de la reforma económica de Ullastres, que fue más o menos en el 57. Y prácticamente el poder del Opus Dei, que le dijo al talento burgués, español y católico que la religión no era de obispo solamente, sino que había que ejercerla también en la vida cotidiana. Y aparecieron una serie de sabios económicos, pero que eran curas vestidos
vestido de economista. Bien, ese es otro tema. Lo cierto es que la decisión de Franco de que había que restaurar la monarquía se respetó, y hasta el señor Carrillo se quitó el sombrero y dijo que ese era el camino. Bien, pero la monarquía no se respeta, es ella la que no se respeta. Esto que este señor ha hecho en España es peor de lo que su predecesora, Isabel II, hacía, porque esa no era ladrona, sino que era puta. Se iba de putería de noche y salía a la calle como cualquier gente que le da la gana de hacer con su cuerpo lo que quiere y se va a fiestar y a parantear. O sea, es una monarquía sumamente débil. Es una monarquía que no merece el reconocimiento. La monarquía inglesa no es menos parasitaria que la monarquía española, pero por lo menos es discreta. No implica que no se haya muerto una princesa que otra en accidentes sospechosos. Pero ese es el mundo de un poder que no tiene sentido ya. La monarquía tuvieron su momento. Hoy las sociedades tienen otra forma de manejarse y de conducirse. Hay una estructura social que hay que respetar, que en definitiva es la que tiene el dominio social y económico, y que se pueda alternar en el poder, y es posible alternar en el poder sin la bendición de un inútil al frente de la soberanía. O sea, en el caso nuestro, la soberanía reside en el pueblo, teóricamente, reside en la oligarquía. Pero en el caso de España y en el caso de los regímenes monárquicos, la soberanía reside en el rey. Concepto totalmente anacrónico e inútil al nivel de desarrollo de las sociedades. De manera que eso tendrá sus consecuencias. Pero el rey actual tiene una oportunidad, como la tuvo su pariente lejano en los años 20, en los años 30, de sencillamente dar un paso que reduzca el poder de la monarquía a cambio de que no se elimine el poder de la monarquía. La otra posibilidad es la eliminación de ese poder. Tan sencillo como eso. Todavía las mayorías en el voto no están en favor de esa solución. Es él que tiene que verla. Naturalmente él no está oyendo este programa, tú puedes tenerlo por seguro. Este programa tiene una audiencia enorme, pero no ella en el país. Bien. José, en el caso de Trump ya hemos hablado mucho y se sabe que es totalmente atípico, que uno no se explica no solamente cómo llegó, sino cómo no corrigió una serie de eventos. Mira, hay un talento dominicano que opera desde fuera. Perdóname. Mucho respeto de nosotros. Que es Malone. Lo conocimos una vez en una entrega de premios de Brugal. Y sencillamente fue una conversación que nos gustó mucho sobre sus criterios y sus valores que ya habíamos apreciado en sus notas esporádicas en la prensa. Malone dice en su columna de esta semana, que salió el lunes en el periódico El Diario, él dice... ¿Quién? Él llama ciudades Malone. enemigas. Malone. A las ciudades que se han levantado. Sí, yo sé. Dice, mientras Trump se arrepiente públicamente, ocupa militarmente varias ciudades enemigas por múltiples razones. A Portland, Oregón, por protestas raciales, a Chicago por la delincuencia y a otros lugares por otras razones. Las tropas, se dice, son del ejército de mercenarios que dirige un hermano de la secretaria de Educación. Para las elecciones presidenciales, el país estará prácticamente ocupado por una guardia pretoriana trumpista. Si Trump alega fraudes, la pregunta ya no será ¿quién ganó? Preguntaremos, ¿entregará el poder pacíficamente? Y dice, en 100 días tendremos la respuesta. La realidad es que si la tendencia de las simpatías y antipatías en el electorado norteamericano se toma en cuenta,
Trump perdió las elecciones ya. Nadie con esta situación que él tiene en las preferencias electorales ha repuntado en Estados Unidos, y mucho menos con los conflictos abiertos que están bajo su dependencia. O sea, él ha manejado mal la pandemia, él ha manejado mal las relaciones internacionales, él ha manejado mal todo lo que le han puesto en la mano. Y en consecuencia, las dificultades para él a 100 días de la votación, no de la definición de los liderazgos, de los candidatos, que ya prácticamente están definidos, simplemente hay que confirmarlo. A 100 días de la votación él no tiene capacidad de recuperarse. Pero sí ha dicho más de una vez que está dispuesto a no reconocer los resultados electorales. Parecería una tontería decir eso. En Estados Unidos no se ha registrado una situación de que alguien esgrima su criterio de permanencia por encima del voto popular y sus condicionantes que lo tienen en Estados Unidos. De manera que la posibilidad de que este señor lleve su locura a un intento de desconocer la institucionalidad de su propio país, no hay que descartarla. Sencillamente hay que tenerla en cuenta. Y el vecino de abajo, ¿eh? ¿Cuál es el vecino de abajo? López Obrador. El pobre, el Obrón. Obrón. Él es Obrador, un Obrón, ¿verdad? Sí. Hay tres frases que citó un comentarista extranjero que la tengo en cuenta. Dice: lisonjero. Dijo: nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Eso dice el alrededor de su encuentro con Trump. Pueril. Hemos recibido de usted comprensión y respeto. Genuflexo. Quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos. Hay que decir que con esas tres frases, seleccionadas de una visita corta, este señor borró todo el historial de agravios que Trump concentró no solo contra América Latina, sino particularmente contra México, desde que le quitaron un pedazo de Texas a México y se quedaron para siempre con él. Pero lo último fue cuando dijo: usted no ha pretendido tratarnos como colonia. A pesar de que 2 días antes de la visita, para que supiera lo que iba, Trump fue a pasarle la mano a las planchas de acero que delimitan una frontera ahora amurallada en la definición fronteriza norteamericana y mexicana. Naturalmente antihistórica, porque Estados Unidos depende de mexicanos todos los años para la recolección de su cosecha. Hay que decir que Estados Unidos es hoy, y hace mucho rato, el granero de la humanidad. Es el país que tiene más capacidad de exportación de granos y productos agrícolas y productos derivados de la agricultura, como es la pecuaria. Pero ¿cómo se produce eso? Con una población que llega al 3% del total de habitantes de Estados Unidos en los momentos de zafra, de recolección de productos, pero que no es permanente en la agricultura ni en la pecuaria. Cuando se retrae, llega al 2%. Del 2 al 3% se mueve. Esa parte que se mueve se hace con inmigrantes en la mayor parte, en su mayor composición. Una parte de los cuales se queda en Estados Unidos. Cuando usted tiene una estructura de producción de esa naturaleza, usted no puede hacer una franja de acero que vaya de costa a costa, que solo a un loco se le ocurre hacer, y que no entiende que las murallas son del pasado, que la humanidad tiene la necesidad de integrarse por su propio crecimiento y su propio desarrollo,
que las murallas no tienen sentido en la historia humana de hoy, no tienen razón ni tienen valor. Si ese señor pretende reelegirse en esas condiciones, está reeligiendo un poder despótico para el cual Estados Unidos no está hecho. Ese poder despótico que asombró al mundo que se instaurara en Alemania, no asombró al mundo que se instaurara en Rusia, porque del zarismo ruso al estalinismo no hubo mucha diferencia metodológica, tal vez una acentuación de lo metodológico. De manera que no está Estados Unidos preparado para ser el poder despótico que anuncia Trump más allá de este periodo. José, tú y yo tenemos un amigo viejo y un viejo amigo, las dos cosas, que en los escritorios que usábamos antes existía una gaveta en el lado derecho inferior que era una especie de gaveta archivo 8,5 x 11. El amigo tenía ahí una cantidad de folders que contenían casos que él mantenía siempre alimentándolo de información. Fueron los casos que en la década de los 50 fueron quizás los más importantes, sobre todo en los casos de los 12 años, y no necesariamente de tipo político, económico y de todo tipo. Hace 2 o 3 días, respondiendo a unas afirmaciones que está haciendo la prensa de que aquí no hay habitaciones en hospitales, a pesar de que en el día de hoy y mañana se van a inaugurar las 2 obras más importantes del gobierno de Danilo Medina, la ciudad sanitaria y la Punta Catalina, de que te oí decir que por qué hay tanta escasez, si aquí hay, no sé si ahí en ese archivo no estaba eso, porque fue posterior a ese tiempo, de que aquí hay suficientes habitaciones confiscadas y camas confiscadas. ¿Dónde que están esas camas y esas habitaciones? Bueno, yo tengo entendido que tú la tienes en la cabeza. Esa es tu gaveta. Sigue. Mira, cuando se produjo la debacle financiera del 2003, bueno, muchos de los proyectos que ya habían sido financiados por esos bancos correspondían a desarrollo de criterios de salud, a expectativas de crecimiento del sector salud en un determinado sentido, y que colapsaron como consecuencia del colapso de su sustento financiero. Pero ¿dónde están esas camas? Bueno, en manos del Banco Central. Yo creo que hay que quitarle la cama y probarle que no está haciendo nada con ellas. Y ahora son muy útiles y muy necesarias. Es más, ahí hay instalaciones que conocemos, es que simplemente hay que entregar la llave. Se puede trabajar ahí. Hay que haber miles, no. Pero debe haber 300 o 400 camas disponibles ahí que podrían habilitarse rápidamente para unidades de cuidado intensivo. Dejado ahí para castigo de gente, para que cuando lo vean se mortifique. Eso son gente que tiene éxito, pero que le gusta pellizcar. Sencillamente hay que darle un pellizco a una persona. Sí, pero hoy hay una oportunidad, sencillamente, de decirle al gobierno que existe y al que va a tomar el poder, que ya ratificó la dirigencia en buen momento, porque los aciertos del Banco Central no hay que confundirlo con los pellizcos del Banco Central, son dos cosas diferentes. Decirle, mira, yo no voy a seguir pellizcando por aquí hay 300 camas. ¿Cuántas son, Julito? Yo no sé, son 300.
Tú que tienes la gaveta. ¿Qué cuántas son? ¿Cuántas son que tú tienes en la ¿Quién gaveta? sabe las que quedan? José. Porque tú crees que no, pero ¿quién se va a llevar una cama de ahí? Eso es peor. Ojalá se lo hubieran llevado. Aquí hay mucha gente que necesita una cama. Es olvidado que está, Julito, eso es peor. No hay derecho a olvidar una cama cuando es necesaria una cama. Bien, José, en el caso del cambio de gobierno, he visto algo que quizás tú y yo hemos vivido, que es el caso de las transiciones de partido, no de gobierno. Es decir, Balaguer 66 sustituyó a García Godoy, pero en el 70 sustituyó a... García Godoy, cuando comenzó la guerra, García Godoy era vicepresidente del Partido Reformista. ¿Qué va a sustituir a García Godoy? García Godoy le entregó el poder a Balaguer. ¿Presidente de qué? El vicepresidente del Partido Reformista en el 66 García Godoy estaba de embajador. Era Héctor García Godoy. Estaba de embajador en Londres cuando eso. No, óyeme, de Londres vino él, después de cuidar a los hijos a Ramsey, vino para acá, sin empleo, lo hicieron presidente de la tabacalera en Santiago. Juan Bosch lo hizo ministro de Relaciones Exteriores en los 7 meses. No fue Andrés Freite. No fue Andrés Freite. Y luego del golpe de Estado pasó a ser vicepresidente del Partido Reformista. Y en ese empleito estaba, un empleo sin sueldo por supuesto, pero camino al poder, estaba cuando su cuñado, Jimmy Pastoriza, que tenía la llave de las decisiones internas en el país, con las tropas americanas, lo hizo presidente de la República. Tan sencillo como es. Y entonces le entregaba a Balaguer, pero él era vicepresidente del Partido Reformista en este momento. Bien, José, hablando de eso justamente, ahora hay un cambio de partido, como en el 78, y veo como que hay una desesperación de gente que quiere saber que dónde está lo de ellos, porque se han fajado por el cambio. Y aquí eso no es patriotismo, eso es que necesito trabajar. La pregunta es clara. ¿Por qué hay una serie de críticas de que este gobierno está haciendo muchas cosas, pero otro sector lo que quiere que haga todo lo que no es simpático, que lo haga para que el otro no sea antipático cuando lo tome? No sé, tu pregunta tiene más partes misteriosas que reales. Desarrollame el concepto. José, tú tienes ahora mismo que todo lo que se estaba haciendo, los 150 millones se quedan callados, hay una serie de medidas. Sin embargo, llega ahora el señor de participación, el señor Carlos Pimentel, y dice, las compras hechas en esta crisis hay que revisarlas, sobre todo de medicamentos y equipos del COVID. Ahora, pero también te dice, Paliza, el aeropuerto de Punta Cana no nos fue consultado, como quiere decir, Fran Rainieri, nosotros no apoyamos eso. Es decir, esa dualidad de aquellos que eran proclives al gobierno que viene y que no compartían criterios con el que están. Yo creo que eso no hay que desarrollarlo mucho. Mira, Julito, el poder es de que está en el poder. A partir del próximo 16 de agosto será presidente el señor Abinader. Pero ya Danilo no es presidente, José. No, Danilo está haciendo cosas de presidente hoy todavía. Él tiene derecho a hacerlo hasta el 16 de agosto. En él está a ser un poco más discreto. En él está a entender que ya debe ir haciendo la transferencia. Pero él puede gobernar hasta el último momento. Hay que recordar cuando el primer gobierno de Leonel Fernández, en la noche del 15 al 16, se hizo la concesión de la planta eléctrica a los Paliza, que era una planta llena de eléctrica, y ellos eran los agentes locales. Una planta que la operan hoy para
sobre todo para producir energía a la mina de oro, con una línea directa. Y ahí uno de los miembros del consejo, que hoy es el administrador de Punta Catalina, Aristi Escudero. Aristi Escudero. Jaime Aristi, se negó a firmar la concesión, porque era las 12 de la noche, del 15 de agosto. Y eran casi las 12 de la noche cuando se firmó ese documento. Yo no firmo eso, porque esto se está haciendo una concesión graciosa. Sencillamente. Bueno, se hizo y ahí está la planta produciendo y se ganaron un dinero. Y todo lo santifica el éxito. Pero no, Danilo tiene derecho a gobernarte el 16 de agosto. Yo no sé si a medianoche o hasta las 10 de la mañana. Eso hay que definirlo, porque a las 10 que se entrega. Bien. O sea, tú no sé si el primer día de Abinader comienza a las 12 de la noche y termina el de Danilo, o comienza después del terreo. Tú visualizas dos situaciones con Catalina. Uno es el prenderla y aprovechar la inversión para mejorar el suministro. Y dos, el proceso de si es caro, si no es caro, si debió ser de gas o si debió ser... Es decir, el investigar otra cosa, pero son dos procesos que no se deben mezclar, o sí se deben mezclar. Claro, tú no puedes hacer una inversión de esa magnitud para un país de este tamaño y echarla a perder y decir, no, eso hay que ponerlo ahora de gas. No. Eso tiene que producir dinero y comenzar a pagarse. Con carbón. Hacer el estudio correspondiente de qué debe hacerse. Porque el gas natural hoy es el más eficiente de los elementos productivos de la generación dominicana. El más eficiente en cantidad, pero en calidad, el más eficiente es el sol y el agua, que son nuestros recursos reales y que son explotables y que hay que estudiarlos, no digo imponerlos, estudiarlos adecuadamente para ver en qué medida los recursos que son de esta zona se pueden poner a producir para esta zona. Tan sencillo como eso. Bien. La Corporación Dominicana de Electricidad y sus derivados está llena de estudios que nunca se han cumplido, que nunca han satisfecho sus expectativas. Bien. Pero ese estudio está pendiente. La capacidad de producción de energía renovable con la tecnología existente hoy versus la capacidad de seguir produciendo con carburantes importados, sea cual sea su naturaleza. Bien. Posiblemente queden 5 programas en revista que hagamos contigo y que sean dentro de este gobierno para entonces comenzar el 6º o el 7º en el paraíso terrenal dirigido por el PRM. Nosotros queremos que tú nos visualices si tú ves que ese es un gobierno de Luis Abinader o que él tiene demasiados compromisos que pueden variar el gobierno que él mismo desea para su país. Yo no sé qué desea él para su país, pero hasta ahora él ha sido discreto en la selección de funcionarios. Sumamente discreto. Naturalmente él no podía decirle que no a Sonia Guzmán si ella se antojó de ir a Washington como embajadora. Pero si uno lee el librito que ella publicó sobre su papel en la negociación sobre el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos, uno puede pensar que no estaba calificada para ir a discutir. Ahora, si ella va en el camino de López Obrador, para allá, el camino de obrar, como el obrón, pues naturalmente tendrá el éxito que tuvo López Obrador. Pero hay que pensar que no se va a juramentar frente a Trump. No va a presentar credenciales a Trump porque no hay tiempo para eso. Pero es un nombramiento que una vez más entrega la embajada en Norteamérica en manos de quien la pide y no en manos de quien debe ser. Y el Estado tiene funcionarios experimentados, profesionales de la diplomacia, capaces, más de uno,
más de uno, capaces de desempeñarse allí con el nivel que hay que desempeñarse allá. Bien. Señores, se va a hablar mucho todavía. Vamos a darle las gracias a José y vamos a ver si seguimos con la revista. Tenemos mucha gente, José Israel, de Hipólito Mejía en el gobierno, pero también ese partido lo hizo él. Así es que vamos a esperar cómo vienen las cosas. Bueno, incluso los de Hipólito que han puesto no son los más malos. A Hipólito le tocaba un pedazo de eso, no solamente la hija que ya por mérito propio es síndico del distrito. Él le toca un pedazo. El Ministerio de Defensa en este país ya no tiene tanta fuerza. Bien, gracias José.